Colombianos, a veces uno se pregunta, si así está el líder, ¿cómo estarán los seguidores? Y me refiero a Álvaro Uribe Vélez, que está chiflado, ya se deschavetó, como decimos coloquialmente, por el presidente Gustavo Petro y está yendo a diferentes entrevistas a decir cualquier barbaridad. De hecho, en las últimas horas replicó, compartió a uno de los senadores del Centro Democrático que debajo de cuerda, mejor dicho, estaría presuntamente llamando a las reservas activas de las fuerzas militares para accionar contra el presidente de la República, contra el gobierno. Y este señor lo compartió. El otro, el senador del Centro Democrático, lleno de odio por la bandera que el presidente Petro explicó en la marcha del 1 de mayo en la Plaza de Bolívar, la bandera precisamente ondeada por Bolívar, de libertad o muerte. Y Petro explicó o hizo un análisis sobre la bandera, de dónde viene, por qué se usaba o por qué quiere que sea un símbolo también hoy en día. Y el senador de Uribe lanzó todo tipo de ataques lleno de odio. Y Uribe en radio difundiendo unas narrativas falsas, obviamente contra Petro, pero se le nota el nivel de desespero y chiflado que está este señor hoy en día, que siempre lo ha estado. Pero lo que hoy está pasando con la oposición y la derecha ya está en un nivel en el que se evidencia de sobremanera que se están viendo perdidos, que no le están dando la talla a Petro, que no le están dando la talla al gobierno, que no tienen argumentos ni propuestas ni nada. Perdieron todo. Creyeron que iban a ganar hasta en las calles y no pudieron. En las calles gana el pueblo. Y para el 2026 lo vemos así. Vean esto, que yo creo que pocos fragmentos de video hay de Álvaro Uribe en estas condiciones. Gustavo Petro habla muy solemne, pero es una persona que estimula el odio, el resentimiento, incita a la violencia, todo le choca. Él quiere acabar con todo, con impuestos y expropiaciones, le choca. A Petro todo le choca, está lleno de odio y llama a la violencia. Y el señor acababa de compartir, o en los últimos días compartió al senador que les digo que llama a las reservas activas contra Petro. ¿Eso qué es? O pedir guerra. ¿Qué es eso? Eso es llamar a la violencia. O decir que la única solución es darnos plomo entre todos. Eso es llamar a la violencia. Bueno, y ni para qué empiezo acá a echar el cuento sobre Álvaro Uribe en la historia de su gobierno y todo lo que han hecho con este país. Acabar con todo, con impuestos y expropiaciones, le choca el agro, le choca la salud, le choca los fondos de pensiones, la ganadería, todo le choca a Gustavo Petro. Que Petro busca acabar el país con impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los impuestos que ha tratado de poner a las grandes multinacionales extractivistas o a los juegos de suerte y azar en línea y que han logrado tumbarle los miembros de la oposición. ¿Y expropiaciones? ¿Cuáles expropiaciones? ¿Otra vez van con el cuento de las expropiaciones en Colombia? No hubo una sola expropiación. De hecho, este gobierno es el que más tierras ha comprado y ha recuperado por un montón de políticos de derecha y aliados de la política que se han quedado con tierras baldías, se las han robado. Y el gobierno, a través de procesos que estaban estancados, los ha logrado mover y recuperar esas tierras baldías. De hecho, Álvaro Uribe tenía un terreno baldío que devolvió al Estado. ¿Cuáles expropiaciones? ¿Cuáles impuestos? El gobierno de Petro fue recibido por el presidente con altos impuestos ya estructurados y con muchos años funcionando contra el empresariado. Y eso lo dejó la derecha, eso no lo puso Petro. Petro trató de bajar los impuestos en la ley de financiamiento y no dejaron de bajarle los impuestos a las micro y medianas empresas. Y esta gente fue la que no quiso. Este país ya estaba ahogado en impuestos. Lo que pasa es que a todos los gobiernos les aprobaban reformas tributarias, a Duque, a Santos, a Uribe. Ningún congreso decía algo en contra de esas reformas tributarias e imponían impuestos no a las grandes multinacionales, sino a las grandes empresas colombianas y micro y medianas. Y esa plata no sabemos a dónde iba a parar, pero imponían impuestos y así se recibió el país. Y es muy mentiroso, y un incitador de la violencia y del odio tremendo, muchachos. Me voy, muchachos. Un incitador tremendo de la violencia y del odio.
Petro, miren, de hecho el 1 de mayo Petro le dijo a Uribe, venga, sentémonos a dialogar, trabajemos en un acuerdo para sacar adelante este país. Lo dijo el 1 de mayo. Petro es el primer presidente que ha llamado a sus opositores a sentarse a dialogar y buscar soluciones. Con Uribe se ha sentado. Con el Centro Democrático, toda esta gente nunca quisieron. Pero eso que dice Uribe, lleno de mentiras, como siempre, y ya se le nota desubicado, se le nota deschavetado, chiflado, es la clara evidencia de qué o cómo está hoy la oposición en nuestro país. Algo que no dice Uribe es algo que volvió a ratificar Emilio Tapia en estos días. Ya que tanto ataca a Petro y que expropiaciones y no sé qué, pues Emilio Tapia ratificó en una entrevista en la W Radio que Karen Abudinen presuntamente sí tuvo que ver con el robo de los 70.000 millones de centros poblados, que sí pidieron coimas, que hasta presuntamente la mamá de Karen Abudinen estuvo detrás de ese negociazo. Lo dice Emilio Tapia y lo dijo en una entrevista. Y eso pasó en el gobierno del Centro Democrático de Iván Duque. No sucedió igual que en este gobierno de Petro, que apenas Petro se enteró de eso, por ejemplo, en la Unidad de Gestión del Riesgo, y chao todos y que respondan ante la justicia y paguen por corruptos. A Karen Abudinen la defendieron, la taparon, la ayudaron, movieron todos los poderes con la procuradora de turno además, y la fiscalía de turno, Margarita Cabello, y con este señor Barbosa, y la ayudaron. ¿Uribe qué me dice de eso? Tapia asegura haber entregado pruebas a la fiscalía que respaldan su acusación contra la exministra Karen Abudinen del gobierno Duque por presuntamente pedirle una coima a cambio de asegurar el contrato de 1.3 billones para llevar internet a las zonas rurales. Según Tapia, la solicitud de coima habría sido gestionada a través de la madre de Karen Abudinen. Tapia fue condenado por liderar una red que mediante documentación fraudulenta logró adjudicarse el contrato. Bajo la dirección de Margarita Cabello, la Procuraduría cerró el proceso disciplinario contra Abudinen, entonces ministra de TIC, y terminó permitiendo que Centros Poblados se quedara con 70.000 millones del contrato, dice el congresista Fabián Díaz. Pues efectivamente, esto fue lo que dijo Emilio Tapia en W Radio. Para que lo tenga en cuenta Álvaro Uribe, que ahora vuelve a venderse como Salvador y dice que Petro es el que genera violencia y odio en Colombia. Volvamos a Centros Poblados y en instantes nos enfocamos en la rebaja. Porque es que usted en el año 2022 señaló que Karen Abudinen, quien era la ministra de TICS en el momento en el que se firmó el contrato de Centros Poblados, sí había pedido, no sé si directamente o a través de la mamá, una comisión, un porcentaje del contrato para garantizarlo. ¿Eso usted lo reafirma, confirma que ese pedido existió? ¿Usted lo probó ante la justicia? Porque la señora Abudinen está tranquila por la vida, hasta la Procuraduría la absolvió. Es Juan Pablo. Sí, señor. Juan Pablo, buen día. Así es, tal cual lo que usted está diciendo. Y así lo dije en la Fiscalía, así sucedió. Y hay unas investigaciones, esto es un proceso que está en curso, entiendo que en una Fiscalía de la Corte, de la cual soy testigo de cargo. Perdóneme, señor Tapia, ¿y usted entregó pruebas sobre esos hechos? Todo lo que soportaba mi dicho. Pruebas sobre presunta solicitud de coimas de Karen Abudinen que en el gobierno del Centro Democrático taparon. Y son los salvadores. Pero esto no se queda ahí. Como les decía, Álvaro Uribe replicó al senador Alirio Barrera, que yo creo que es el reemplazo de Ernesto Macías o de Carlos Felipe Mejía en el Congreso de la República por parte del Centro Democrático. Este señor Alirio Barrera es una persona muy torpe, con alto grado de ignorancia y de violencia verbal. A él lo acusan de no haber terminado ni el bachillerato y no haber estudiado. Miren, eso de las carreras y demás no es algo que determine a una persona o determine el conocimiento, sus capacidades intelectuales y demás. Los títulos no determinan eso. Sí determinan eso, cómo ustedes como seres humanos se sientan a estudiar, a leer, a prepararse, a capacitarse, a ir un poco más allá de la ignorancia que predomina en todos nosotros, porque todos somos ignorantes en millones de temas. Pero si uno todos los días se sienta a entender cosas del mundo, a estudiar, a prepararse, pues va rompiendo esas barreras. Alirio Barrera, que es senador, no tiene eso. Y es un personaje que está en el Congreso de la República sin tener la más mínima preparación, ni siquiera de forma autónoma.